Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía y a partir de ahora en el segmento del patio de atrás, así que ya está aquí con nosotros Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, su servidora Reni Bake los días miércoles de 1:30 a 2 de la tarde, hablando sobre lo que sucede en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos. Tradicionalmente se ha dicho que Guatemala o América Latina, algo así como el patio de atrás de Estados Unidos, un poco despectivo, pero nosotros con Jorge decimos, no, miren, es que el patiezote de atrás de Guatemala es Estados Unidos, o un patio compartido, porque hay temas... Un patio gigantesco. Exacto, un patio gigantesco, porque hay temas comunes en los que, de una u otra forma, ambos países están involucrados. El tema de migración o el tema de narcotráfico tiene sus efectos en Estados Unidos cuando atraviesa nuestro país, y obviamente el tema de nuestra dependencia de las remesas familiares, más o menos el 17% de la, digamos, del Producto Interno Bruto de Guatemala viene de remesas familiares, y la última vez que miré los números, más o menos el 35% de la población de Guatemala vivía o complementaba ingresos de las remesas familiares que vienen desde Estados Unidos. Jorge, hoy tenemos varios temas que mencionar y vamos a ver por cuál quieres comenzar. El primero, vamos a analizar el juicio o el inicio del juicio al secretario, o mejor dicho, exsecretario de Seguridad de México en la época del presidente mexicano Felipe Calderón, que está comenzando en Estados Unidos desde el día de ayer. ¿Qué está pasando en ese juicio? ¿Cuáles son las expectativas? Un poco los temores y qué está sucediendo, las expectativas al respecto. Luego vamos a hablar de que el Chapo le está pidiendo al presidente de México, López Obrador, que interceda por él para que termine su condena en México, y cuáles son las expectativas. Porque sí se puede fugar. Exactamente, y también vamos a estar hablando no se puede fugar de el rifirrafe entre Guatemala, Colombia, y un poco que se ha metido el Departamento de Estado o Estados Unidos en el tema de el ex jefe de la CICIG, actual ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velázquez, y su orden de captura que ha salido el día lunes en Guatemala. Jorge, ¿por dónde quieres que comencemos? Bueno, solo una pequeña corrección ahí, que no hay una orden de captura contra ¿No? Velázquez. Ah, ok. Solo dijo el fiscal Curruchiche de que están haciendo una investigación. Sí, la investigación, perdón, no tiene orden de captura. El que tiene orden de captura es pero no tengas pena que hasta ¿cómo se llama? Hasta el presidente de Colombia pensó lo mismo que tú. Ah, bueno, ok, entonces también. De hecho, por eso todo el relajo diplomático ahora en el que estamos involucrados. Bueno, es por eso. Sí. Por eso fue que dijo que nunca iba a recibir una orden de captura en contra de Iván Velázquez. Imagínate. Sí, pero realmente no han emitido una orden de captura en contra de Iván Velázquez. Simplemente dijo Curruchiche que lo están investigando, que no quita que la semana entrante podrían emitir una orden de captura, pues, pero en este momento todavía no. Pues vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Jorge, si quieres comenzamos por el juicio al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, y cuáles son las expectativas, cuál es el contexto, qué se puede esperar, etcétera, etcétera. Para ponernos en contexto, Jorge, Genaro García Luna es exsecretario de Seguridad Pública de México, y él fue secretario de México, digamos, de Seguridad Pública de México en la época de Felipe Calderón. Después se fue a vivir a Miami,
a vivir a Estados Unidos, supuestamente apadrinado por una familia de mucho dinero mexicana, y años después Estados Unidos lo acusó de haber recibido dinero del narcotráfico al que supuestamente perseguía. Voy a leerte rápidamente una noticia de InsideCrime.org al respecto. Guerra contra las drogas de Estados Unidos y México al banquillo junto con un ex policía de alto rango. Esto está firmado 17 de enero del 2023 por Parker Asman. Tiene que ver con el cartel de Sinaloa. Y te leo lo que dice la noticia. Los señalamientos durante el juicio de un alto exfuncionario de Seguridad Pública de México, que comenzará próximamente en Estados Unidos, comenzó el día de ayer, también dejarán en evidencia las deficiencias de la lucha de los dos países contra los grupos del crimen organizado. Este juicio de alto perfil comienza poco más de 3 años después que las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012 en el estado de Texas por cargos de tráfico de drogas y por mentir a las autoridades. En la imputación de 4 cargos presentada en diciembre del 2019, los fiscales de Nueva York acusan al exfuncionario de ser parte central de una extensa conspiración internacional de tráfico de cocaína durante la mitad de su carrera como funcionario público. En una imputación formal presentada en julio del 2022, se acusaba además a García Luna de participar en una continua empresa criminal. Según los informes, ello implicaba aceptar sobornos de miembros del cartel de Sinaloa para facilitar sus crímenes, como señala el fiscal federal Seth Ducharme, lo que incluye el tráfico de más de 50 toneladas de cocaína. El exfuncionario ha negado los cargos que se le imputan y se ha declarado inocente a través de sus abogados. Entre 2001 y 2012, García Luna supuestamente recibió sobornos por millones de dólares del cartel de Sinaloa, entonces dirigido por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. En esa época, García Luna estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación, AFI de México, después de lo cual pasó a dirigir la ya extinta Policía Federal del país en su rol como secretario de Seguridad Pública. Pero como artífice de la llamada guerra contra las drogas lanzada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón con pleno respaldo de Estados Unidos, García Luna no será el único en la mira durante el juicio. Y básicamente lo que están diciendo, miren, los presuntos crímenes de García Luna lleva a cuestionar el respaldo del gobierno de Estados Unidos a dicha estrategia contra el crimen, que estaba dirigida en parte por un individuo que, como afirman hoy en día los fiscales, estaba profundamente corrompido por los más altos dirigentes del cartel de Sinaloa. A pesar de los rumores de la presunta actividad criminal del exfuncionario, Roberta Jacobson, una diplomática de carrera que dirigió la Oficina de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado de Estados Unidos entre diciembre del 2002 y junio del 2007, y quien luego llegó a ser embajadora de Estados Unidos en México en 2015, dijo en un tuit de mayo del 2020 que nunca vio ninguna información corroborada de la participación de García Luna en el tráfico de drogas. En medio de tantos rumores, uno siempre es cauteloso al trabajar con los funcionarios, agregó Jacobson. ¿Qué te parece la noticia, Jorge? Solo para ponerlos más en contexto, el puesto ese que tenía Genaro García era comúnmente o es comúnmente denominado como el zar antidrogas. O sea, básicamente lo que bueno, no siempre, pero casi siempre se ha dicho de que al final son los mismos que están supuestamente persiguiendo a los narcos, son los que están trabajando con los narcos, sea porque lo hacen de plena voluntad o porque es así, o como aquello de, ¿cómo es? Plata o plomo, pero al final paran siendo compinches. Y realmente en el caso de Genaro García lo más raro o inverosímil es que además se haya ido a vivir a Estados Unidos, no solo sino descarado. O se creía muy impune. Mira, cosas interesantes, por ejemplo, de fondo y de forma. De fondo es interesante que alguien que trabajó directamente con el gobierno de Estados Unidos, que en su momento gente del Departamento de Estado le respaldó abiertamente diciendo no, nunca vimos nada corroborado de que estuviera mezclado en temas de drogas, pero al mismo tiempo somos muy cautelosos porque nunca se sabe, que es la declaración de esta señora. Años después es acusado por fiscales de Estados Unidos y ahora está a punto de ser juzgado.
Cosas interesantes. En su momento tenía el respaldo del gobierno de Estados Unidos, se mezclaba con funcionarios de Estados Unidos, incluso se sintió lo suficientemente respaldado para mudarse a vivir a Estados Unidos, y de pronto los fiscales. O sea, una cosa es que estuviera trabajando con Departamento de Estado y algunas agencias, y otra cosa es que fiscales, o sea, el organismo judicial de Estados Unidos, lo estuvieran investigando y decidieran que lo iban a acusar. Ahí lo que ves es la separación de poderes. Una cosa es que pudiera él estar trabajando con algunas agencias y otra cosa es que lo estuvieran investigando los fiscales. Solo así como si estabas haciendo algo malo, aunque estuvieras tomando café con el embajador en la mañana, en la tarde si te tienen la acusación, pues te tienen la acusación. Un poco es el mensaje. 2, lo que están cuestionando también es la guerra contra las drogas que organizó Felipe Calderón y que ha generado tantos muertos en México. Hay que recordar que cuando Felipe Calderón ganó la presidencia, el actual presidente de México, López Obrador, decía, me robaron la elección y me robaron la elección. Y habían, o sea, muchas presiones y mucho escándalo que él estaba haciendo y ¡pum! Estalla Felipe Calderón, la guerra contra las drogas y de pronto comienzan a haber un montón de muertos. Entonces ya nadie volteó a ver lo que estaba diciendo López Obrador. No sé por qué se me está viniendo a la mente esa hora que se pasó López Obrador con Biden encerrados en el auto llamado La Bestia, hace más o menos una semana, que yo tengo la curiosidad, ¿qué pudieron haber hablado en ese momento Biden y López Obrador? 2, anecdótico también que Felipe Calderón junto con Peña Nieto, ambos expresidentes de México, bueno, los Estados Unidos mexicanos, México como nosotros lo conocemos, se han ido a vivir a España. Han puesto océano de por medio por cualquier cosa. Y la acusación contra Genaro García Luna. Comenzó ayer la elección en Nueva York, en el mismo juzgado donde fue condenado el Chapo. Esto se considera que es el juicio del Chapo 2.0, es la continuación del juicio del Chapo Guzmán. Y anecdótico, desde, por ejemplo, estaban seleccionando el jurado el día de ayer, algunos decían, mire, ¿será que sí? ¿Será que no? Algunos no, como hay que seleccionar 12 jurados que estén de acuerdo a ambos o abogados, o ambos equipos, tanto los defensores como los fiscales, estaban en esa elección. Y también el hecho que se han ido a juicio. García Luna no buscó un trato, un acuerdo. No, me voy a ir a juicio del jurado, a ver qué dice el jurado. La gran pregunta es que los fiscales, ¿qué tendrán los fiscales para estar tan seguros de haberlo acusado? Hay que recordar que es no usual que hagan una acusación en Estados Unidos los fiscales si no calculan en base a la legislación que tienen más del 80% de posibilidades de ganar, especialmente en Nueva York. Van acumulando pruebas a través de los años, si tienen a alguien que están siendo investigado, hasta que tienen suficientes pruebas, entonces hacen la acusación formal. Cuando hacen la acusación, significa que las probabilidades de que sea condenado ante un jurado debe ser de arriba del 80%. Nunca se toman el riesgo si no tienen suficientes pruebas, por lo menos de lo que yo he aprendido de los casos que he estudiado. Y entonces la pregunta del millón es, ¿qué tanto sabe Genaro que prefirió mejor irse a juicio que cantar todo lo que sabe? Mira, a mí lo que me pregunto es, por ejemplo, este Genaro es el funcionario más importante de México que está siendo llevado a juicio en Estados Unidos. Hay que recordar que hace unos años hubo un rifirrafe entre México y Estados Unidos porque agentes estadounidenses arrestaron a un general de apellido Cienfuegos que había estado, digamos, secretario digamos, ministro de la Defensa, sería la traducción aquí en Guatemala. Y el Departamento de Estado presionó para que lo soltaran porque les iba a generar problemas diplomáticos. Entonces, ahí miras, por ejemplo, sí, mucho ruido, pero a la hora que les estaba generando problemas, presionaron para soltarlo y que México no siguiera armando presión o escándalo. Lo que se decía era que ese general, se decía digamos en chismografía, ese general podía saber mucho de un caso o que se llama Rápido y Furioso, en el cual pues, le salió mal a los gringos una jugada, una agencia gringa, realmente no a los gringos, sino a un agente de una agencia que vendieron armas a los carteles con la intención de rastrearlas
y terminaron las armas en manos de los carteles y no pudieron agarrar nada. O sea, y eso supuestamente estaba involucrado y tenía la aprobación de, no sé, del vicepresidente o el presidente de Estados Unidos. En esa época era la época de Obama. Entonces decían, miren, es que Salvador Cienfuegos sabe todo el tema de Rápido y Furioso, dijo que iba a abrir la boca. O sea, eran los chismes que decían por aquí y por allá, eran chismografías. Y la pregunta es, ¿qué sabe es que lo dejaron libre. Genaro García Luna? ¿Qué sabe Genaro García Luna y qué va a pasar en ese jurado? Y temas también interesantes es que paralelo a este juicio que es el Chapo 2.0, el juicio del Chapo 2.0, ha salido la noticia en El País de España que el presidente de México, López Obrador, revisará la petición del Chapo para cumplir su condena en una prisión mexicana. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, reconoce que no ve muchas posibilidades de que el narco sea trasladado desde Estados Unidos, donde purga una cadena preventiva. Entonces, AMLO dijo, mire, sí, voy a revisar la carta, a ver si de repente le hablamos a los gringos. Pero lo que no dice es, mire, no sé si me va a decir que sí o no Biden. Él puede pedir que le digan que se lo van a dar, son otros 100 pesos, después que recordemos que el Chapo se ha fugado 2 veces de los penales mexicanos. Y la otra gran duda que a mí me queda, Jorge, es, agarraron el Chapo, agarraron a esta alta ex autoridad mexicana. Tienen el juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que lo han movido creo que para septiembre, iba a ser en marzo o abril y lo van a mudar a septiembre. Y ahora atraparon al hijo del Chapo. Y ahora agarraron al hijo del Chapo. Y la gran pregunta que yo me quedo con la duda es, ¿y Guatemala? ¿Qué irá saliendo? Porque Guatemala es el tapón que está, para bien o para mal, entre Honduras y México. La gran pregunta es, bueno, ¿y cuándo van a venir los casos relacionados a Guatemala o se los están guardando hasta que terminen estos juicios? Entonces van a venir detrás, como se diría, los juicios 3.0 después de la gente que ha estado involucrada en Guatemala. Veamos qué va a pasar, pero son las dudas que a mí a veces me entran, porque estos chismes están buenísimos, y a ver si condenan a Genaro García Luna y al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Así es, así que va a estar interesante el tema jurídico en Estados Unidos en seguimiento de los capos caídos, porque como ya hemos dicho, por lo menos yo he dicho en muchas ocasiones, esta es, desde mi perspectiva, es una guerra perdida desde los 70, desde que la dictaminó Nixon. Y la mejor prueba es precisamente el Chapo, pues va, o sea, supuestamente el peor narcotraficante de toda la historia y el más sanguinario y el más, todo lo que quieran, lo atraparon y al otro día ya estaba su hijo ahí a cargo del... Y ahorita atraparon al hijo y les aseguro que al otro día ya, o sea, lo atraparon el jueves al hijo del Chapo, el viernes ya estaba su hermano. Estaba su hermano en el negocio. Sí, no, yo creo que aquí fue un tema feminista. Salió al día siguiente un video de la hermana del Chapo que no dijo nada, pero bien planchada, bien peinada, bailando en un TikTok. No bailando, sino en el carro, en un TikTok, y en el fondo se escuchaba una canción que pareciera que era algo así como un desafío. Y que si fue la hermana la que se echó cargo, no el hermano, porque estamos haciendo aquí machistas. Mira, en este tema, reflexiones. Los estadounidenses, como yo lo había visto hace algunos años, se están un poco hartando de estar en el día a día de América Latina. Hacía años, ya desde 2014, sabía que se iban a ir retirando poco a poco del mundo, de ser el policía del mundo, se iban a enfocar más en América Latina. Y en un tema de seguridad nacional, poco a poco, ¿verdad? Y porque no iban a dejar tampoco grandes vacíos de poderes. Poco a poco están haciendo. Sí lo dejaron, porque, o sea... Y temas interesantes, como me dijo a mí hace unos años, mira, vamos a dejar estar, que yo le estaba alegando, mira cómo se están metiendo fulano y sutano de tu embajada en tu país. Eso es temporal. O sea, para ellos es como miran las cosas a 10, 15 años. Estamos dejando los espacios, lo que vamos a ir es detrás de todos los mafiosos de tu país. Si ellos quieren venir a nuestro país a lavar dinero, a mandar a sus hijos a estudiar o a vivir acá, y si tenemos algo contra él, vamos a ir detrás de ellos. Y ahí que miren ustedes, o sea, casi que háganse cargo del desastre que están haciendo en tu país. Y si quieren venirse a nuestro país, ya no los vamos a dejar venirse. Se acabó el somos el refugio dorado, que creo que es al final el mensaje
que está dejando el caso de Genaro García Luna. Es, si tú haces deschongues y te crees impune y te vas a Estados Unidos a vivir la vida loca, a vivir muy cómodo y dejaste tu país hecho un desorden, pues mira, en temas de seguridad, por ejemplo, pues mira, si te tienen algo, te van a ir a agarrar y te van a acusar y te van a meter en la cárcel en su país. Algo así como, ya miren ustedes qué hacen en su espacio, nosotros en nuestro espacio, no vengan a poner un piecito aquí, porque si hicieron algo ilegal o algo sucio y tenemos pruebas y consideramos que es necesario, pues van a ir detrás de ellos tarde o temprano. Pregúntenle a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, que estaba dando clases en una universidad en Estados Unidos. ¡Wow! Y de pronto se consiguió una visa dorada en España junto con, no al mismo tiempo, pero también está el expresidente mexicano Peña Nieto. Jorge. Sí, pero al final yo sigo diciendo que mientras no se entre el problema de fondo, seguiremos igual ad eternum. Yo no estoy diciendo, yo te estoy haciendo la lectura, no entremos a discutir los temas de fondo, no nos alcanza media hora. Otro tema importante es que están haciendo recortes en Estados Unidos. La economía, Jorge, no, las ventas de diciembre no fueron las esperadas en Estados Unidos y Microsoft, o sea, en general, las ventas no fueron las esperadas en diciembre y hoy Microsoft anunció el despido de 10,000 empleados, alrededor del 5% de su plantilla de trabajadores. Así que de una u otra forma la economía no promete ser muy boyante en los países desarrollados. Con suerte van a tener un pequeño crecimiento o no va a haber crecimiento, pero esperemos que no haya reducción o contracción de la economía, pero ciertos sectores que habían sido un boom y que habían crecido enormemente en los últimos años, están ahora entrando a hacer reducción de plantilla o básicamente crecieron y ya llegaron a un punto en que ya se está estabilizando y ya comienzan a ver hasta dónde se van a quedar, pero ya no tienen ese boom de antes. Sí, en general se ha manifestado eso en muchas empresas de las que les llaman las Big Tech, las de alta tecnología y que son empresas grandes, pero en general pues está yéndose a muchos sectores que tiene que ver mucho con el tema de la inflación, el tema de que por la inflación incrementaron las tasas de interés y eso al final lo que hace es que hace más difícil hacer negocios. De hecho, o sea... y así es como lo ponen, ¿verdad? O sea, los de la Reserva Federal dicen expresamente que lo que quieren es reducir el crecimiento de la economía bajo la premisa de que supuestamente eso es parte de lo que ocasiona, o más bien de que así es como van a ver que se está reduciendo la inflación, que pienso que son premisas equivocadas, pero ellos literalmente así lo dicen y pues en efecto el resultado que se obtiene es cosas como estas, ¿no? Y que no es, o sea, esto es la de, porque es la de hoy, dijéramos, pero igual ya han hecho anuncios similares muchas otras empresas. Pues mira, veamos qué va sucediendo. Otra cosa que no quiero dejar de mencionar, que es anecdótico, que están casi que prohibiendo que se enseñen los brazos en el Congreso. Es una norma de Missouri que está creando polémica en el Congreso de Estados Unidos, ya que las congresistas de ese estado americano tendrán que ir siempre cubiertas con americanas, chaquetas o rebeca. O sea, es un tema de ropa. Básicamente se acabaron los vestidos strapless, o sea, no puedes enseñar los brazos, o sea que se acabaron. Con esos calores que hay, van a tener que andar con chaquetas. Son esos detalles que uno dice, el mundo se está cayendo y estos preocupados por cómo va vestida las mujeres. Digo, madre santa. Pero bueno, temas... El otro tema, ya se nos va a acabar el tiempo, el otro tema, lo de... ¿cómo se llama? Aunque básicamente no nos va a dar tiempo, pero por lo menos solo para mencionarlo de que sí, lo recordamos, es el tema de todas las acusaciones, estas que mencionaste al inicio en contra de Iván Velázquez y Telma Aldana y Juan Francisco Sandoval y el involucramiento directo que ha hecho el Departamento de Estado al salir diciendo este señor Brian Nichols, ¿no? Que están muy preocupados por esas órdenes de captura. Él se refirió específicamente al tema de las órdenes de captura, no al relajo que se está haciendo entre Guatemala y Colombia por la investigación, que no orden de captura de Iván Velázquez, ¿no? Mira, primero veamos los dos análisis previos. O sea, en un momento Genaro García Luna tenía todo el respaldo del gobierno de Estados Unidos, pero las agencias estaban del gobierno, o sea, del Ejecutivo de Estados Unidos.
En un momento dado, pareciera que las agencias o los fiscales de Nueva York le encontraron pruebas y comenzaron a armar caso y décadas después le están armando un juicio. En este caso, creo que el Departamento de Estado puede emitir opinión, pero la gran pregunta es ¿qué tienen realmente para haber armado esta investigación? Porque en el caso de Odebrecht, mi opinión es porque no se habló con Estados Unidos para unirse a la denuncia que en ese momento Estados Unidos estaba trabajando contra Odebrecht. Creo que Odebrecht tuvo que pagar como $3,000 y pico millones de multas en Estados Unidos para cerrar el caso de una Foreign Corruption Practice Act, que es una, digamos, un caso de investigación de corrupción bajo la legislación estadounidense. Le pusieron una multa en Estados Unidos al ser una empresa que estaba cotizando en la bolsa de Nueva York. Si no mal recuerdo la noticia, que a lo lejos la estoy mirando, no sigo el caso. La pregunta es por qué en su momento no se habló con los gringos de yo me uno a la denuncia para que parte de esa multa nos caiga a nosotros y nos devuelvan el dinero, porque nunca se habló de armar ese caso bajo la legislación estadounidense, si Estados Unidos estaba financiando. De hecho, fue esa denuncia del gobierno de Estados Unidos fue en la que se basaron todas las acusaciones que se hicieron contra Odebrecht en Latinoamérica, porque literalmente les hicieron la investigación los gringos. O sea, miren, estos son los casos de corrupción ahí en que estuvo involucrado Odebrecht en Guatemala. Estos son los casos de corrupción. Ellos fueron los que pasaron la información. Exactamente, o sea, ellos hicieron el caso y por eso fue que surgió todo el relajo de Odebrecht y por eso fue que se conoció la estructura que utilizaban para lavar los fondos que les daban de comisiones a los funcionarios públicos de muchos países, ¿no? Mira, en el 2019, digamos, bajo la ley de prácticas corruptas en el extranjero o FCPA en América Latina, la SEC, o en total fueron 2.9 mil millones de dólares que se pusieron de sanciones, 2.650 millones le cayeron a Estados Unidos y 252 millones ante autoridades extranjeras. Mi gran pregunta es, ¿por qué no se trabajó de la mano con el gobierno de Estados Unidos en ese momento para que cuando estaba negociándose la sanción en Estados Unidos a Odebrecht, se le pusiera también una parte de una sanción por lo que estaba pasando en Guatemala? O sea, esa es mi gran pregunta, pero honestamente no sigo el caso Odebrecht de Guatemala, solo sé que la sanción que le pusieron a Odebrecht fue de las más, ¿cómo decirte?, de las más conocidas y de las más altas o sanción histórica que se le estableció en Estados Unidos. Así que yo siempre me quedé, ¿por qué no nos unimos a ese juicio y le hubiéramos sacado algo de plata a Odebrecht bajo la legislación estadounidense con los dientes de los gringos? O sea, tal vez hubiéramos recuperado algo. Eso es un poco mi impresión, pero no sigo el caso y no soy abogada. Sí, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero en casi todos los demás países de Latinoamérica se hicieron acusaciones directas, o sea, no necesariamente a través de la acusación gringa, sino con la información gringa se hicieron acusaciones locales y casi todos los países obtuvieron compensaciones de Odebrecht, casi que con la única excepción de Guatemala, y por eso estamos metidos en el caso que Sí, no, ¿me entiendes? O sea, ahí la pregunta, ya se nos acaba el tiempo, es ¿y por qué no se habló con los gringos y se intentó unirnos a ese caso? O sea, no me pueden decir si no le estaban financiando los gringos toda esa época, es la época cabal del que estaba aquí metida la SIC. ¿Por qué no se trabajó de la mano con los gringos para habernos unido al caso FCPA contra Odebrecht? Esa es mi gran duda, pero no soy abogada y no sigo el caso, pero el tema es que a Odebrecht le pusieron una gran multa en Estados Unidos por actos corruptos en América Latina y nosotros ni un chicle. O sea, eso es toda mi pregunta. O sea, ni un chicle recuperamos, es toda mi pregunta. Es que eso es precisamente la discusión actual aquí en Guatemala. Y bueno, pues lamentablemente pues llegamos al final del programa. Gracias, Reni, por haber estado con nosotros en esta ocasión. Y a todos ustedes les agradecemos su sintonía y les invitamos a que sigan a Libertópolis en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, bueno, en casi todas, en Instagram, en TikTok, en Twitch y en Spotify. Nos pueden buscar en todas como Libertópolis. Y pasen una feliz tarde, nos escuchamos mañana. Libertópolis presentó El Patio de Atrás
con Reni Bake y Jorge Jacobs.